recomponer la armonía, poner los sueños en marcha. Ay, bueno, qué lindo. Ya volvimos de la pausa, nos encontramos con las reflexiones fuera del aire de la entrevista con María Elena Festa y hablábamos de las debilidades de la gente y hablábamos de las necesidades de ayuda y hablábamos de las injusticias y quién más o quién menos siempre hemos sufrido estas cosas y el que no tuvo alguna de estos sufrimientos a lo largo de la vida al final le va a tocar con alguna jubilación, con alguna necesidad. Y por eso me parece que este hombre con quien vamos a charlar ahora, o esta persona con quien vamos a charlar ahora, puede continuar perfectamente este camino de la búsqueda de la nivelación de los derechos. Hablamos mucho de derechos, hablamos un montón de cosas. ¿Con quién vamos a estar, Vero? Estamos con Juan Carlos Juárez. Él es abogado, magíster especialista en seguridad social, en jubilaciones de la Red Interamericana Bienestar, ex diputado, trabajó también en ANSES, en PAMI, así que sabe mucho sobre el tema y ahora vamos a tocar algo que interesa a muchos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por sumarte. Bueno, tocayo, Juan querido, acá estamos tratando de, como decía en la presentación, de hablar un poquito de las cosas que los seres humanos por ahí le echamos mano para desde algún lugar de la sociedad, ya sea en la democracia o en las entidades intermedias o en las entidades gremiales, ocuparnos de ayudar a que las diferencias se vayan, como mínimo, amenguando. Pero vos sos un tipo comprometido, Juan. Contame cuando eras chico, porque siempre le preguntamos esto al invitado. Digo, cuando eras chico, ¿imaginabas que ibas a tener este camino? ¿Siempre lo soñaste, ir por este lado en la vida? No, la verdad que no, pero entiendo que esto tiene que ver con el compromiso que tuvieron mis padres siempre comunitarios, en la escuela, en la cooperadora y siendo fundadores de la sociedad de fomento en el barrio donde me crié y donde hoy vive mi padre aún. Creo que eso ha tenido un impacto en mí. Y la cercanía con mi abuelo. Yo tuve un abuelo muy omnipresente, como un padre que trabajaba 12, 14 horas por día. Es decir, mi abuelo fue el que me enseñó a andar en bicicleta, a hacer un barrilete, a jugar al fútbol, a escuchar la radio, que era un factor central en la vida familiar. Y bueno, la verdad que trabajo en esto desde los 20 años y aprendí muchísimo a interpretar, a ser empático con los adultos mayores. Los adultos mayores no son personas pasivas, son personas muy activas. Los hacen pasivos cuando no los participan en el seno familiar, cuando no los participan en la comunidad, cuando no están en la agenda pública cotidiana. Buscan hacerlos pasivos, pero no son pasivos. Y hay que interpretar que estamos en un mundo donde la esperanza de vida ha crecido muchísimo. En los últimos 30 años ha crecido casi 10 años la esperanza de vida. Y para las generaciones nuevas, para quienes hoy son jóvenes, es importante que entiendan que inexorablemente todos vamos a llegar a adultos mayores. Sin duda. Y que hay que prepararse, y hay que interpretar, y hay que tener cercanía con los adultos mayores. Eso es muy importante. Yo he tenido la posibilidad de participar y ver en acción y en funcionamiento en distintas partes del mundo, tanto en Latinoamérica como en los países nórdicos o como en la Europa en general. Y la verdad que lo que se busca es una integralidad permanente dentro de la sociedad. Tenemos que recordar que los adultos mayores representan hoy, si quiere verlo en términos electorales, el 16% del padrón. Sí. Es decir, que tienen intereses, que tienen cosas para aportar, pero que también tienen que ser tenidos en cuenta. Eso es central, tanto para la gestión municipal, para la gestión de un gobierno provincial y también para un gobierno nacional,
que abarca la protección de la mayoría, de la inmensa mayoría de los adultos mayores. ¿Y cómo está hoy la situación actual, un poco en términos generales, lo sabemos en cuanto al país? En términos físicos y reales lo sí, conocemos. lo palpamos, pero ¿qué podés decir al respecto como para que la gente también tenga conciencia de cómo está hoy un adulto mayor? Los adultos mayores hoy, en líneas generales, no están en una posición buena, porque el sustento principal, que es su jubilación, que tiene carácter alimentario, ese ingreso, no cubre la totalidad de una canasta básica. Si nosotros pensamos que la canasta básica total, sin el pago de un alquiler, se encuentra en el orden de los 820.000 pesos, y una jubilación mínima con el bono en el mes de julio va a percibir 285.000 pesos, es decir, que estamos muy lejos. Hoy uno se encuentra en la cotidianeidad con jubilados que no tienen la alimentación proteica que necesitan, que no tienen a veces la totalidad de los medicamentos que necesitan, que lo toman seccionado o que lo toman en menor cantidad a la dosis que requieren, que no reciben los medicamentos de última generación, porque el vademecum que tiene en muchos aspectos está restringido, y además es muy difícil que puedan acceder al esparcimiento, a vacacionar, y eso es parte de la vida y de la calidad de vida que también se tiene que tener en cuenta. Y en eso hay una responsabilidad del Estado con los gobiernos que tienen la responsabilidad de administrar ese Estado, porque a veces se habla del Estado como una entelequia, y el Estado responde a las políticas públicas que tienen los gobiernos de turno, pero también a una sociedad que es menester que se comprometa con esto, en la cercanía, en una visión donde hoy el mundo abandona las internaciones geriátricas como recurso para que una persona pueda ser atendida. Es el último recurso que se tiene y se busca en el mundo hoy para el adulto mayor, la internación geriátrica. Lo que se busca es que tengan continente familiar, que tengan asistencia domiciliaria, de acuerdo a la necesidad que tenga, que participen en la actividad sociocultural y que participen en la educación primaria, porque algunos no la tienen, que participen en la educación secundaria para quienes no la tienen, y también en la educación universitaria. Pueden ser en carreras de grados tradicionales o no, claro. Y hay que generar talleres que estén vinculados al acceso a la tecnología, al conocimiento y al manejo de la tecnología. Cuando vos me decías que el Estado es una entelequia y que en realidad responde mucho a la línea política, en general, el Estado en sí mismo es deficitario de servicios públicos, para llamarlo de alguna manera, del concepto del servicio público del mismo agente del Estado. Vos que estuviste en la política y que transitaste el camino de diputado, provincial o lo que sea, vos pudiste estar ahí. ¿Vos sentís que hay como un suelo potable para que germine un cambio con el sistema jubilatorio? Si se lo aborda integralmente, si se interpreta esta cuestión, creo que se puede hacer. Pero hay fertilidad en nuestro suelo político para que eso prospere. No consultan a quienes conocen de este tema y me pueden obviar a mí tranquilamente. Pero hay muchas personas que tienen muchas cosas para aportar y que no son escuchadas, no son consultadas, no son tenidas en cuenta. Por ejemplo, ¿se puede resolver el tema de lo que es el ingreso de los jubilados? Sí, bueno. Si resolvemos en primer lugar que el 50% de los trabajadores en la Argentina dejen de estar en forma informal en el mundo del trabajo, bueno, ahí tenemos una parte muy importante para resolver. Si logramos que la economía, el 43% de la economía argentina que está en negro, es decir, que no tributa, que hay evasión fiscal, bueno, también estaría sucediendo un aporte extraordinario para mejorar el ingreso de los jubilados.
Y no solo el ingreso económico, sino en materia de salud y en todas las Claro. otras cuestiones que fui señalando. Lo que hay que, ¿saben? Voy a decir algo que va a sonar tal vez fuerte, pero no desubicado. Hace falta valentía política para tomar decisiones. Claro. Porque cuando yo hablo de la valentía política, significa hacer cosas en beneficio de aquellos que no pueden esperar. Y quienes no pueden esperar son los adultos mayores y los niños. No tienen tiempo porque los niños tienen que recibir en el momento adecuado lo que necesitan: salud, educación, alimentación. Y los adultos mayores necesitan ahora tener acceso a una salud acorde para lo que requieren, tener una alimentación para lo que requieren y tener el esparcimiento que les permita, desde el punto de vista psicosocial, poder disfrutar el gran esfuerzo que han hecho durante toda su vida. Y para eso hay que tener la mente abierta de los que gobiernan. No esperen diagnósticos que les den alabanzas a este gobierno o al que se fue o al que vendrá. Lo que hay que tener es la capacidad de aceptar que hay un problema y que tenemos que resolverlo. Ahora, si no reconocemos el problema, lo ignoramos, lo tapamos o lo insultamos, nunca lo vamos a resolver. Mirá, lo dijiste claramente y lo quiero cerrar para que la gente lo vuelva a afirmar. O sea, si generamos las condiciones para que se termine con el trabajo en negro, para que se genere un ámbito donde se paguen los impuestos de una forma más comprometida de parte de los contribuyentes, pero además el Estado deje de ser ineficiente y menos corrupto, la solución del dinero se podría levantar, pero no arregla porque le falta a eso agregarle una palabrita que digo yo: amor, Vero. Sí, y yo ahí también quiero preguntar un poco qué imaginás en un futuro, porque también las reglas del juego en el trabajo están cambiando. ¿Y qué pensás que va a pasar también en unos años? Bueno, de acuerdo a la información que manejo y que obviamente analizo con referentes de distintos países, de Perú, de Chile, de Brasil, de República Dominicana, de México, de Colombia, o también de Europa, hay que tener en claro: la pandemia aceleró el proceso de tecnología en materia de digitalización y en la necesidad que tienen hoy de actualizarnos en ese sentido. Por lo tanto, la CEPAL y el Banco Mundial y otros organismos internacionales, se prevé que en América Latina y el Caribe en los próximos 10 años se van a destruir más de 10 millones de puestos de trabajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Por qué? Porque hay actividades agropecuarias, industriales, de servicio, sanitarias, que van a empezar a ser resueltas a través de mecanismos tecnológicos. Claro. De hecho ya lo son. Cualquier sector rural, uno ve que lo que antes incorporaban en una campaña miles de trabajadores, hoy lo hace una máquina. Pero puede haber reemplazo, Juan, pero puede haber otros nuevos cargos. A ver, ¿qué es lo que hace el mundo desarrollado? Empezó a agravar impositivamente el avance de esta tecnología para compensar la asimetría que genera la pérdida de puestos de trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque va a crecer mucho la tarea de cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, para que tengan atención domiciliaria y no tengan que caer en hospicios o en lugares como geriátricos o distintos tipos de institutos. Que bueno, vamos a vivir muchísimo más tiempo. Claro. Y eso también hace que los sistemas tradicionales de jubilaciones queden desfasados. Hoy los países centrales, fundamentalmente de Europa, hacen que toda esta producción tecnológica tengan aportes especiales para la seguridad social. Y este es el tema de la discusión que se tiene. No, hay que dejar de pensar que van a volver las AFJP, que fueron una estafa extraordinaria a miles de trabajadores que hoy son jubilados y tienen una renta vitalicia de retiro que en algunos casos cobran 5.000 pesos. No me estoy equivocando con lo que digo, cobran 5.000 pesos por mes.
Una locura. Por eso hay una sentencia de la Corte que sentó jurisprudencia Ahí está, ahora que sí. habilita que a quien se presente a la justicia a reclamar termine percibiendo la jubilación mínima, que es lo mínimo que puede percibir una persona. Sí, lo mínimo y poco, y demasiado poco. poco, ¿no? Sí. la Sí, verdad que demasiado poco, exactamente. demasiado poco. Exactamente. Sí, además... Pero la última preguntita. No, creo que quedan muchos temas. Uy, A ver, sí, hay gente que ¿cuántos? está preguntando, está el tema de la moratoria. Sabemos que hoy es una de también las más costosas. El tema que de la hay. moratoria, disculpame, el tema de la moratoria no es porque la gente no trabajó. La gente trabajó y no le hicieron los aportes y las contribuciones patronales. Entonces hoy, en una moratoria que además es muy cara, la de la ley 27.705, que es la vigente, una persona que debe 10 años, tiene que pagar 2.700.000 pesos. Y en algunos casos solo lo puede hacer de contado porque está sujeto a una evaluación socioeconómica que si supera un nivel mínimo de ingreso o de bienes personales no puede pagarla en cuotas. Sí, sí, también hay muchos casos que quizás están sin trabajo, tienen 35 años de aporte, falta un año para poder jubilarse y no pueden acceder a una opción a esos casos, ¿no? También está los dos lados de la balanza. Qué lindo. A ver, esto como ya pensando en el programa, ¿no? Volviendo al tema que nos une, sino en la misión que tenemos como programa. ¿A vos te interesaría que la gente conozca tus redes sociales para compartirte, para hablar, para asesorar gente? Sacar dudas. Porque realmente a mí creo que abriste un cúmulo de oportunidades de consulta y de dudas que nos gustaría poder hacerte llegar. A través del Twitter, Juan C. Juárez 11, me pueden, a través de Instagram. El Instagram es JC Juárez 31. Instagram JC Juárez 31. Ahí está, cambiamos otra vez. La producción que cambie de nuevo, JC Juárez 31. Si no lo podemos googlear y ahí va a aparecer. Porque la verdad que me van a encontrar. Los que consumimos mucha tele. En LinkedIn, en Facebook, para los adultos mayores, Facebook. Ahí mayoritariamente están los adultos mayores en Facebook. En Juan Carlos Juárez. Como Juan Carlos Juárez. Juan Carlos Juárez me van a ubicar. Qué lindo, bueno, qué bueno. Digo que esto que pasó acá es los que somos consumidores de la tele, más de una vez vemos que los zócalos escriben porquería. Esta vez no, esto fue un canal de comunicación que fuimos corrigiendo. Gracias, Juan. Gracias por todo lo que nos dijiste. Y la verdad que está bárbaro que haya programas que se dedican a estos temas. Gracias, amigo. Muchísimas gracias por lo que nos decís, pero además hay gente, hace falta gente que le agarre las orejas al toro a ver si lo podemos domar de alguna manera entre todos. Bueno, nosotros hacemos lo nuestro y vos haces lo tuyo, así que gracias, amigo. No, hasta la siempre. próxima. Chao, hasta siempre. Gracias. Wow, nos vamos a la pausa rápido. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Sí. El Norte Seguros te acompaña con coberturas eficientes para automotores, personas, hogar, comercios, industrias, agro, caución, porque dar respuesta es siempre nuestro norte. El Norte Seguros.